Buenos días. Hoy les voy a hablar acerca del diagnóstico para identificar las enfermedades virales. Nosotros debemos reconocer cuáles son los actores de estas enfermedades virales. Por ejemplo, los virus, que son los que causan la enfermedad, los linfocitos B y los linfocitos T, que son los encargados de la inmunidad específica contra el virus, y las células infectadas, que son donde vamos a ver los efectos patológicos de este virus. Vamos a enfocarnos en esta presentación en los métodos diagnósticos para identificar la presencia del virus, de anticuerpos o los cambios en las células infectadas. Para identificar a los virus tenemos diferentes métodos diagnósticos. Primeramente, nosotros podemos identificar las proteínas de la cápside o de la envoltura del virus. Esto lo podemos hacer mediante diferentes tipos de técnicas. Por ejemplo, aquellas que utilizan el ensayo de antígeno-anticuerpo. Esta reacción ocurre, por ejemplo, en diferentes matrices donde nosotros podemos tener pegados un anticuerpo que sea específico contra un virus. Nosotros podemos entonces poner una muestra donde pensamos que está el virus o la proteína que queremos detectar. Si esta proteína tiene afinidad con el anticuerpo que estaba pegado en la matriz, van a formar un complejo antígeno-anticuerpo. Secundariamente, vamos a poner un segundo anticuerpo que también detecta a este antígeno y de esa forma queda hecho el sándwich. Y finalmente podemos tener un tercer anticuerpo que identifica la porción constante de un anticuerpo humano y el cual está conjugado a una enzima que puede romper un sustrato. Y cuando rompe ese sustrato va a producir una luz. Si nosotros vemos que se produce esta luz, entonces nosotros podemos pensar que se ha dado todo este complejo antígeno-anticuerpo. ¿Qué técnicas utilizan este método? Son el método de ELISA, que es un ensayo que se puede hacer en estos pocillos, que realmente no necesita de muchísima tecnología, es fácil de hacer, además podemos cuantificar qué cantidad de proteínas hay en esa muestra, o si solamente queremos saber si hay o no presencia de las proteínas a analizar. También podemos correr varias muestras en la misma plaquita. Otro método de diagnóstico que utiliza este principio antígeno-anticuerpo es el Western blot. Entonces nosotros podemos identificar a estas proteínas, primero se las pasa por una electroforesis de proteínas que después son transferidas a una matriz sólida donde son reveladas. Entonces nosotros podemos detectar también la presencia de las proteínas en esas muestras. Esta técnica es un poco más laboriosa y se necesita de una buena estandarización en el laboratorio. Por lo general no es tan rutinaria, pero sí se la utiliza en algunos casos. Y también tenemos las pruebas que se conocen como pruebas rápidas, flujo lateral o inmunocromatografía. Estas también utilizan este método de antígeno-anticuerpo y pueden ayudarnos a detectar la presencia de estas proteínas. A veces estas pruebas tienen algunos problemas en su sensibilidad o especificidad. Otra forma de detectar la presencia de virus en las muestras biológicas puede ser la detección de su material genético. Entonces nosotros a partir de la muestra que obtenemos podemos extraer el material genético y mediante diferentes técnicas determinar si es que está el material genético de los virus en esas muestras. Una de esas técnicas puede ser el PCR. En el PCR nosotros podemos amplificar una parte del genoma de este virus. Si es que está presente ese genoma, esa parte del genoma, entonces nosotros podemos decir que está presente el virus. Otra forma de identificar el material genético en las muestras después de haber extraído el ADN o el ARN es a través del secuenciamiento. El secuenciamiento nos permite identificar cómo está compuesta esa secuencia genética del material genético. Entonces, esto puede realizarse por diferentes técnicas como el secuenciamiento Sanger o el metagenomas o el whole genome. Entonces nosotros de esas secuencias podemos tratar de buscar qué secuencias corresponden a los virus. Otra forma de identificación de los virus en las muestras biológicas puede ser mediante la microscopía electrónica.
En este tipo de microscopía se utiliza la emisión de electrones para poder observar cómo ellos interactúan con la superficie de la placa que estamos viendo y dónde podrían estar los virus. Por ejemplo, vemos aquí un virus helicoidal donde la cápside está envolviendo el material genético. Este es un virus del ébola. O podemos ver unos virus de cápside icosaédrica que forman una especie de cápsula y dentro de esa cápsula está el material genético del virus. Otro método diagnóstico importante para detectar las enfermedades virales son la detección de los anticuerpos. Como los anticuerpos también son proteínas, también utilizamos este método de la reacción antígeno-anticuerpo. En este caso, por ejemplo, podemos cambiar cómo se da esta reacción para tratar de identificar esta proteína que es el anticuerpo. Por ejemplo, en el ELISA indirecto nosotros tenemos un antígeno pegado a una matriz. Si nosotros ponemos la muestra de nuestro paciente donde pensamos que está el anticuerpo tendrá una reacción con este antígeno y quedará formado el complejo antígeno-anticuerpo. Podemos añadir un anticuerpo secundario que detecta la porción constante de los anticuerpos humanos, el que está conjugado con una enzima que puede romper un sustrato y producir una luz. Los mismos métodos que se utilizaron para detectar proteínas contra los virus pueden ser utilizados para identificar anticuerpos. En este caso, nosotros debemos saber si la prueba estaba detectando antígenos o anticuerpos. Entonces, podemos utilizar ELISA, Western blot o flujo lateral para detectar anticuerpos. Recordemos que son pruebas que, si bien tienen el mismo principio que las pruebas para detectar los antígenos de los virus, estas identifican a la presencia de los anticuerpos, que también son proteínas. Otro método de diagnóstico está enfocado en detectar los cambios citopatológicos que ocurren en las células que han sido afectadas por la presencia de los virus. Estos se pueden hacer in vitro o in vivo. Por ejemplo, in vivo, nosotros podemos tomar muestras del tejido, podemos tomar una biopsia o raspar las lesiones y así obtener las células que están afectadas en esa lesión. Nosotros podemos hacer diferentes tipos de tinciones para células donde podemos identificar la presencia, por ejemplo, de cambios citopatológicos. Uno de los cambios citopatológicos más importantes es la presencia de lo que se conocen como los cuerpos de inclusión. En este caso podemos ver unos cuerpos de inclusión nucleares que se conocen como ojos de buey, que se presentan principalmente en la infección por citomegalovirus. O aquí podemos ver un cuerpo de inclusión citoplasmático dentro de una célula neuronal, muy característico de la infección por el virus de la rabia. En este caso, nosotros podemos inferir que puede haber la presencia de un virus y también podemos usar anticuerpos que nos indiquen si está o no la presencia de ese virus en esta plaquita. Sin embargo, aún sigue siendo solamente un método que nos indica qué daño se ha dado en la célula y muchas veces los daños que podemos ver en las células pueden responder a diferentes tipos de virus. Entonces, esto solo nos indicará qué cambios han habido en las células, pero no nos indica realmente qué virus es el implicado. Otra forma de detectar cambios citopatológicos es in vitro. Y principalmente utilizamos el cultivo celular. El cultivo celular es un método laborioso que no se hace de rutina, pero que se hace en laboratorios de investigación y que en nuestro país sí está disponible. Siempre debemos tener muchísimo cuidado cuando hacemos cultivo celular porque se pueden producir aerosoles infecciosos. En el cultivo celular nosotros tenemos el crecimiento de una monocapa de células que nosotros hemos escogido y lo hacemos en estas cajas Petri especiales. Después de que crece esta monocapa, nosotros vamos a poner la muestra de nuestro paciente o la muestra donde pensamos que hay virus. Les vamos a incubar con estas células y vamos a esperar que si es que estos virus tienen tropismo por estas células, las infecten y produzcan cambios citopatológicos. Uno de los cambios citopatológicos esperados en este tipo de cultivos es la formación de placas de lisis, que nosotros podemos ver aquí como estas formaciones transparentes que se dan en el medio de cultivo,
que corresponde a lugares donde ha habido la muerte de estas células y por eso ha dejado un espacio ahí como en blanco. En estas placas habrán entonces una gran cantidad de virus y se pueden extraer estas placas. Mientras más virus hay, habrán más placas. Por ejemplo, en este caso hay más placas, o si hay más placas, más virus, también vemos una mayor cantidad de placas. También en el cultivo celular podemos acercar este cultivo, podemos verlo con un microscopio y podemos ver a través de ese microscopio la presencia de las células del cultivo celular. Por ejemplo, aquí podemos ver la monocapa de células en este cultivo celular. Y también podemos ver si han habido otros cambios en las células. Por ejemplo, en este caso, hemos acercado un cultivo celular y vemos la formación de esta célula con muchísimos núcleos en su interior que se conoce como un sincitio, que es un tipo de cambio celular que puede producirse, por ejemplo, en la infección por el virus sincitial respiratorio.